Mi suegro me pidió que firmara un papel solo para agilizar el trámite del banco, 3 días después del funeral de mi esposo, y cuando le pregunté qué decía exactamente ese papel, me contestó que no me preocupara, que confiara en la familia. Firmé. 6 meses después descubrí que aquel papel me había quitado la mitad de la casa donde vivía con mi hija. Me llamo Renata Ibarra, tengo 34 años y trabajo como contadora en una empresa de logística en Monterrey. Conocí a Fernando Elizondo cuando yo tenía 26 y él 29, en una boda de amigos comunes. Él trabajaba en la empresa familiar de repuestos automotrices que había fundado su padre, don Aurelio, y que administraba junto con su hermano mayor, Ricardo. Fernando no era el hijo que su padre soñaba. Ricardo llevaba la contabilidad, negociaba con proveedores, decidía casi todo. Fernando se encargaba del almacén y de las entregas, un puesto que su padre le repetía que era temporal, mientras aprendía el negocio de verdad. Nos casamos 2 años después. Compramos una casa en la colonia Country, con un enganche que pagamos entre los dos y una hipoteca a nombre de ambos. Tuvimos a Camila. Fernando no ganaba mucho, pero yo tenía un buen sueldo y entre los dos sacábamos adelante los pagos. Don Aurelio nunca ocultó que prefería a Ricardo. En las comidas familiares hablaba de las decisiones de la empresa mirando solo a su hijo mayor, mientras Fernando escuchaba en silencio, removiendo la comida en el plato. Yo pensaba que esa herida era de ellos, no mía. Me equivoqué. Fernando murió en un accidente en la México Querétaro hace 8 meses, cuando volvía de visitar a un proveedor. Tenía 36 años. Camila tenía 7. Los primeros días después del funeral son una nebulosa. Recuerdo a mi suegra Beatriz llorando en mi sala y a don Aurelio sentado en el sillón de siempre, callado, con las manos entrelazadas. Recuerdo a Ricardo organizando todo, la misa, las flores, hasta el orden de los coches para ir al panteón. Yo agradecí esa ayuda. No tenía cabeza para nada. 3 días después del funeral, don Aurelio llegó a mi casa por la tarde. Traía una carpeta. Renata, necesito que firmes algo. Es del banco, para agilizar el trámite del seguro de vida de Fernando. Si no lo hacemos rápido, se puede complicar el pago. Yo tenía los ojos hinchados de no dormir. Camila estaba en su cuarto, y yo solo quería que ese día terminara. ¿Qué dice exactamente? Le pregunté mirando las páginas sin realmente leerlas. Puras formalidades. Confía en la familia, hija. Nosotros no te vamos a hacer nada. Firmé donde me indicó, en 3 hojas distintas. No leí una sola línea completa. Ahora sé que fue del error más caro de mi vida, pero en ese momento firmar un papel me parecía lo más pequeño del mundo comparado con enterrar a mi esposo. Los meses siguientes fueron de ajustarme a una vida distinta. Trabajaba, recogía a Camila de la escuela, la llevaba a terapia porque extrañaba muchísimo a su papá. Pagaba la hipoteca yo sola porque el ingreso de Fernando ya no estaba. Beatriz me llamaba cada semana. Preguntaba por Camila. A veces se aparecía con comida. Ricardo, en cambio, se volvió distante. Dejó de contestar mis mensajes con la misma rapidez de antes. Cuando le pregunté por el seguro de vida de Fernando, que la empresa debía ya haber tramitado, me dijo que eso llevaba su tiempo, que no lo apurara. Empecé a notar cosas raras. Un día llegó a mi casa un hombre de una inmobiliaria preguntando si la propiedad estaba en venta. Le dije que no, que ahí vivía yo con mi hija. El hombre se disculpó. Dijo que tenía instrucciones de contactar a los propietarios para una posible oferta. Le pregunté quién le había dado mis datos. Mencionó el nombre de una notaría que yo no reconocía. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente llamé a mi amiga Paulina, que es abogada, aunque no lleva temas de familia ni de propiedades. Le conté lo del hombre de la inmobiliaria y, de paso, le mencioné el papel que había firmado semanas después del funeral. ¿Te acuerdas qué decía?, me preguntó. La verdad no leí bien. Don Aurelio dijo que era del banco, algo del seguro. Renata, consígueme una copia de eso ya. Pedí una copia en el registro público de la propiedad, algo que ni sabía que podía hacer hasta que Paulina me explicó el proceso. Cuando llegó el documento, lo leí sentada en la cocina mientras Camila dormía. No era ningún trámite de seguro, era una escritura de cesión de derechos, mediante la cual yo, supuestamente de manera voluntaria e informada, transfería el 50% de mis derechos sobre la casa a nombre de Aurelio Elizondo, mi suegro, la otra mitad, la que correspondía a Fernando, y que yo había heredado como su viuda con hijo en común, seguía intacta a mi nombre, pero mi propia mitad, la que yo había pagado con mi trabajo, ahora parecía repartida. Sentí que el estómago se me hundía. No lloré de inmediato. Me quedé viendo el papel un buen rato, tratando de entender cómo algo así podía ser legal. «Esto no puede ser válido», le dije a Paulina por teléfono al día siguiente. Yo no sabía lo que estaba firmando. «Eso hay que probarlo. ¿Quién más estaba presente cuando firmaste?»
Nadie. Solo don Aurelio y yo. ¿Firmaste ante notario? Revisé el documento de nuevo. Había un sello notarial, con una firma que decía ser mía junto a la de un notario que yo jamás había visto en mi vida. No fui a ninguna notaría, Paulina. Firmé en mi sala. Ahí Paulina se quedó callada un segundo. Renata, eso que me estás describiendo suena a una firma apócrifa ante fedatario, o a una diligencia que nunca ocurrió como dice el papel. Necesitas un abogado especialista en esto, no yo. Pero primero, necesitas pruebas de que tú nunca estuviste en esa notaría. Empecé a buscar. Revisé mi calendario de esos días, mis mensajes, la ubicación de mi teléfono. El día que supuestamente había firmado ante el notario según la fecha del documento, yo estaba en el trabajo, con registros de entrada y salida, con correos enviados desde la oficina a esa misma hora. Guardé todo. Pedí a mi jefa una carta confirmando mi asistencia ese día. Empecé, sin saberlo todavía, a construir un caso. Contraté a un abogado, Ignacio Barrera, recomendado por el hermano de Paulina. Cuando le mostré la documentación, no se sorprendió tanto como yo esperaba. Esto pasa más de lo que la gente cree, me dijo. Familias que aprovechan el duelo para meter documentos que la persona firma sin leer y después completan el trámite con un notario cómplice o con una firma falsificada directamente. Vamos a necesitar un peritaje caligráfico sobre la firma del documento notarial y vamos a pedir el expediente completo de esa notaría. El peritaje confirmó lo que yo ya sospechaba. La firma en la supuesta comparecencia notarial no coincidía con la mía en absoluto, ni en trazo ni en presión. Alguien había firmado por mí o había alterado el documento después de mi firma real en las hojas que sí llevé a mi casa. Ignacio explicó que las 3 hojas que yo firmé, las que don Aurelio me llevó, probablemente eran hojas sueltas, sin el encabezado completo de una sesión de derechos, y que después se habían ensamblado con otras páginas para armar el documento final, incluyendo una comparecencia notarial fabricada. ¿Don Aurelio pudo hacer esto solo?, le pregunté a Ignacio. Necesitaba la complicidad de alguien en la notaría o de un notario dispuesto a certificar algo que nunca pasó. Eso también se investiga. Presentamos la demanda de nulidad del documento junto con una denuncia penal por falsificación. Cuando la notificación llegó a casa de mis suegros, Beatriz me llamó llorando, jurando que no sabía nada, que su esposo nunca le contaba los negocios. Le creí a medias. Don Aurelio, en cambio, me llamó furioso. ¿Cómo se te ocurre meter abogados en esto? Esa casa la pagamos entre todos. Fernando trabajaba para la empresa familiar. Es justo que una parte regrese a la familia. Fernando trabajaba en el almacén Aurelio. No era socio de nada. Y esa casa la pagué yo con mi sueldo la mitad de los años que estuvimos casados. Usted me hizo firmar algo que no era lo que dijo que era. Firmaste. Nadie te obligó. Me dijiste que era del banco, 3 días después de enterrar a mi esposo. Colgó sin responder eso. La investigación avanzó más despacio de lo que yo hubiera querido. Ignacio me explicó que estas cosas tardan meses, a veces años, y que debía prepararme para eso. Mientras tanto, seguí trabajando. Seguí llevando a Camila a terapia. Seguí pagando la hipoteca completa yo sola porque legalmente, hasta que se resolviera el juicio, la mitad de la casa seguía figurando a nombre de mi suegro. Ricardo apareció una tarde en mi trabajo, algo que nunca había hecho. Me esperó en el estacionamiento. Renata, mi papá está muy afectado con todo esto. No podemos arreglarlo en familia sin meter a más gente. ¿Arreglarlo cómo, Ricardo? Devolviéndome lo que es mío. Se quedó callado un momento, mirando el piso. Él siempre dijo que la casa debía quedar protegida para Camila, que no confiaba en que tú la fueras a manejar bien sola. Eso me dolió más que cualquier otra cosa que me hubieran dicho en meses. Camila es mi hija. La casa la pagué yo. Nunca necesité que nadie la protegiera de mí. Ricardo no volvió a buscarme después de eso. El peritaje y la denuncia llegaron a la notaría donde supuestamente se había certificado el documento. Resultó que el notario mencionado en el papel había fallecido 2 años antes de la fecha que aparecía en la escritura. El peritaje y la denuncia llegaron a la notaría donde supuestamente se había certificado el documento. Resultó que el notario mencionado en el papel había fallecido 2 años antes de la fecha que aparecía en la escritura. Alguien había usado un sello viejo y una firma escaneada de un notario que ya ni siquiera ejercía. Eso convertía todo el documento en una falsificación absoluta, no en un simple error administrativo. Ignacio presentó los hallazgos ante el juez y ante el Ministerio Público. La Fiscalía citó a don Aurelio a declarar. Yo no estuve en esa diligencia, pero Ignacio me contó después que mi suegro intentó decir que él tampoco sabía cómo se había certificado el documento, que un conocido le había ayudado con el trámite porque tenía prisa. Ese conocido resultó ser un gestor que había trabajado años atrás en la notaría del notario fallecido
y que seguía usando su sello sin autorización para varios clientes que necesitaban documentos rápidos y sin preguntas. El juez ordenó la nulidad total de la cesión de derechos. La mitad de la casa que habían intentado quitarme regresó a mi nombre, formalmente, sin ambigüedades. El proceso penal contra el gestor avanzó por separado. Contra don Aurelio, la Fiscalía determinó que había suficientes elementos para imputarlo por su participación en el uso de un documento falso, aunque su abogado alegó que él solo había confiado en el gestor. Eso todavía sigue su curso. Cuando le marqué para avisarle que el juez había fallado a mi favor, no dijo nada por varios segundos. «Renata, esto va a destruir a la familia. Usted ya la destruyó, Aurelio. Yo solo pedí que me devolvieran lo que era mío. Beatriz me buscó unas semanas después, sola, sin avisarle a su esposo. Se disculpó. Dijo que nunca imaginó hasta dónde llegaría don Aurelio. Le dije que agradecía que me lo dijera, pero que necesitaba tiempo antes de volver a confiar en cualquiera de ellos cerca de Camila». Ricardo se quedó prácticamente solo manejando la empresa familiar. Los proveedores empezaron a hacer preguntas cuando el caso se filtró, entre conocidos del gremio automotriz en Monterrey. Nadie quiere firmar contratos con una familia bajo investigación por falsificación de documentos. Una noche, ya con todo resuelto, Camila me preguntó por qué el abuelo Aurelio ya no venía a visitarla. «Porque el abuelo hizo algo que estuvo muy mal, mi amor, y por ahora necesitamos estar lejos de eso». «¿Fue por la casa?» Me sorprendió que lo hubiera entendido tanto. Asentí. «Esta casa es tuya y mía, de nadie más, y nadie nos la va a quitar nunca». Ella solo asintió y siguió dibujando en su cuaderno, como si esa respuesta fuera suficiente, y para ella, a los 7 años, lo fue. Han pasado varios meses desde entonces. La hipoteca sigue siendo mía, la casa sigue siendo mía, y por primera vez desde que enterré a Fernando, dejo de sentir que alguien más decide qué es mío y qué no. Aprendí que el duelo no te vuelve más débil frente a la ley, solo te vuelve más fácil de engañar si nadie te cuida las espaldas. Ahora yo cuido las mías.